Hemos estudiado Marcos capítulos 4 y 5. Vimos cómo opera la fe y cómo reacciona Jesús. A través de este tiempo juntos vimos detalles que pueden cambiar la forma en que vemos a Jesús y la forma en que un cristiano debe vivir. Marcos quiere mostrarnos cuán importante es atender la voz del Espíritu Santo. Él nos llama a escuchar atentamente y ser cada día la tierra más fértil posible, si es que hemos de trabajar para Dios. Por otro lado, el domingo pasado también vimos que Marcos cruzó al otro lado. Y nos hizo ver cuán fácil es caer en la incredulidad de nuestro corazón. Por eso es que recalcamos cuán importante es para nosotros reconocer al verdadero Jesús que Marcos quiere mostrarnos. Poder ver a Jesús el Señor, el que es capaz de hacer cosas más allá de nuestras peticiones o pensamientos. Marcos quiere mostrarnos que Dios va siempre más allá si podemos creer. Pero el capítulo aún tiene más que enseñarnos, apenas llevamos 6 versículos. Al comienzo del versículo 7 aprenderemos el camino verdadero que lleva al servicio a Cristo y lo que a través de este relato del caminar de los discípulos debemos saber y no dejar pasar. Si hemos de ser siervos útiles en sus manos, esta lección es necesaria. Jesús ha escogido de entre la multitud que le sigue a aquellos a quienes quiere entrenar para la obra del ministerio. Ha escogido a 12 personas humildes y sencillas, sin preparación alguna y llenos de problemas de conducta, crisis emocionales y sin mucha capacidad de captar la profundidad de su mensaje. ¿Por qué lo hizo así? ¿Qué ventaja tienen estos, que los más talentosos no poseen? Posiblemente nosotros no hubiéramos escogido a ninguno de estos hombres, hubiéramos considerado que era una pérdida de tiempo. Hubiéramos puesto los ojos en hombres inteligentes y preparados. Tipos carismáticos, agradables y con una gran capacidad de comunicación. Para discusión queda la pregunta: ¿por qué escogió esta gente y no a los otros? Ha llegado la hora de enviar estos hombres a su primera prueba en el campo. Ellos tendrán la oportunidad de hacer aquellas cosas que habían visto hacer a su maestro. Podrán echar fuera demonios de los atormentados por el diablo, podrán sanar enfermedades y podrán predicar el mensaje que proclamaba su maestro. Ha pasado poco más de un año y ya están en la calle proclamando un mensaje que aún no han comprendido al 100. De este registro histórico se desprenden detalles que no podemos, que no debemos dejar pasar por alto, son los requerimientos para pasar la primera prueba como ministros del Evangelio. Si deseamos servir a Cristo, será fundamental pasar esta prueba. La buena noticia era supremamente agradable y emocionante. Marcos dice, les dio autoridad. Sí, Jesús les dio de su autoridad para que fueran capaces de echar fuera demonios. Pero ahora venía la segunda cosa que deberían hacer. ¿Listos? Los envió de 2 en 2, y que se fueran sin nada para el camino, solo el bordón, un tipo de bastón para sostenerse cuando la caminata fuera agobiante. Nada de alforja o bolsa de viaje, ni siquiera pan o dinero, nada de llevar 2 túnicas o un par extra de zapatos. ¿Qué significa esto? ¿Nuestro destino como siervos de Dios es vivir en la pobreza extrema? ¿Con qué propósito? Interesante tema para nuestro tiempo de discusión. Esto es lo que yo creo y lo que mi experiencia me ha enseñado. Esta primera tarea no tiene tanto que ver con enseñarles a padecer hambre o desnudez. Pero sí tiene todo que ver con un asunto esencial que quizá hoy en día es también foráneo para la mayoría de los cristianos, especialmente los pastores que quieren entrar al ministerio. ¿Cuál es este elemento? Es aprender a desarrollar una dependencia total en Cristo. Es cuando el cristiano está claro que su vida depende totalmente de Cristo. Es aprender a confiar en medio de la adversidad y descubrir cuán fiel es nuestro Jesús. Esta forma de salir a trabajar a la obra no será siempre así, pero el aprender a depender totalmente en Cristo es básico y en la actualidad muy pocos de los que servimos a Cristo pasamos por ella. Para muchos, el servicio a Cristo lo entendemos como algo que hacen solo los pastores y otros líderes religiosos asalariados. Los pastores reciben su asignación a tal o cual congregación, como quien se postula para un trabajo secular. Envían sus currículums, títulos y diplomas recibidos, cartas de recomendación, etc. Y las iglesias por su parte, se reúnen con la congregación y en concilio deciden qué salario y qué beneficios se le ofrecerán a este nuevo pastor que están por contratar. Sobre esta forma de pensar, el pastor piensa, si Dios me llama a servirle, Él es el mejor patrón y me enviará con todas las necesidades resueltas, tendré casa, carro, salario e incluso un fondo para tener algo extra. Muchos hasta reciben seguros de vida y de sus propiedades.
Muchas veces me lamenté y le reclamé a Dios porque yo nunca tuve semejante oportunidad. Cuando decidí servir en una pequeña iglesita en Dory, Texas, terminé pagando mis propios gastos, si era que me quedaría allí. El pastor con quien me tocó servir me contó una anécdota divertida pero que demuestra este punto. Me contaba que le ofrecieron pastorear una iglesia en Houston, Texas. Le daban una casa con piscina en un barrio agradable de la ciudad, un sueldo suficiente para enviar a sus hijas a los mejores colegios y para guardar un fondo de emergencias, además de carro nuevo y gasolina. Aún recuerdo cómo me reí del final de esta historia. Resulta que su esposa Rosa escuchó la oferta de la iglesia y le hizo esta pregunta: Mario, ¿ya oraste por ello? Mario me contó en medio de una gran carcajada cómo le había contestado a Rosa su esposa. Amor, hay cosas por las que no es necesario orar. Al final, él decidió buscar a Dios y éste no le permitió tomar el trabajo pastoral. Hoy le doy gracias a Dios por mi experiencia. Yo comencé mi servicio en la obra del Señor en la ciudad de Puerto Cortés, a finales de los años 80 y viniendo de familia acomodada, siendo hijo de un ingeniero civil, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y graduado con honores de la Universidad de Harvard, estaba acostumbrado a un tipo de vida muy diferente al que me esperaba en Cortés. Súper diferente. Partí hacia el lugar lleno de emoción y expectativas. Tras ser presentado a la congregación que Normita Iris Coto había comenzado unos pocos años atrás. Siendo el sucesor de un número no pequeño de pastores que tiraron la toalla antes de mi llegada y tras la noche de mi presentación como el nuevo pastor que venía de Tegucigalpa, me encontré con la primera pregunta ya en el ministerio. Esta vino de un jovencito de apenas 15 o 16 años, que gracias a Dios se encariñó conmigo y se pasó a vivir conmigo a la casa pastoral que habían rentado para mí. La casa pastoral no tenía nada de muebles, ni siquiera una cama. Yo dormía en unas cajas de Biblia que había recibido y que un día, arreglándolas para entregarlas, vi que si las arreglaba de cierta manera, tenían la forma de una cama. Yo dormí allí, sobre esas cajas, por meses mientras Reinaldo se había conseguido un sofá viejo pequeño y allí dormía cada noche, con las piernas y la cabeza salidas del sofá. Su pregunta fue: José Ángel, ¿y usted cuándo se va a ir? Eso me lo preguntó el día que me presentaron. Aquel tiempo estuvo lleno de necesidades económicas y desilusiones emocionales. Los líderes de Tegucigalpa me habían dejado solo y muchas veces me quejé ante Dios por esa condición que estaba pasando, especialmente porque había otros pastores que tenían de todo. La iglesia central había decidido un sueldo mensual de 400 lempiras para mí. Un sueldo por el que tenía que orar cada mes y esperar que los fondos ingresaran a la iglesia central a través de los diezmos y ofrendas. Increíblemente, cuando recibía mi diminuto sueldo me alegraba porque sabía que estaba recibiendo un dinero que venía del esfuerzo de hermanos de la iglesia de Tegucigalpa. Muchos meses el dinero ni siquiera llegó y simplemente se me dijo que ese mes había necesidades más importantes que mi sueldo. No todo fue tan trágico durante este tiempo y aquí vienen las buenas noticias. Durante esos 2 años que pasé en Cortés, puedo testificar que vi la poderosa mano de Dios innumerables veces. Vi sanidades increíbles, fui testigo de la resurrección de mi esposa, quien murió ante mis ojos después de una noche que luchábamos con su hemorragia. Fui testigo de la sanidad de un joven estudiante de San Pedro Sula que fue sanado de su incapacidad de hablar debido a un accidente automovilístico que lo dejó sin cuerdas bucales. Vi la liberación de muchos que llegaban a la iglesia gobernados por el diablo y la sanidad de muchas hermanas que servían conmigo en medio de gran necesidad económica. ¿Qué teníamos? Aprendimos juntos a alzar los ojos a Dios en busca de ayuda y a confiar en su provisión. Sí, aprendimos y recibimos las obras maravillosas de nuestro Dios. Fue un tiempo increíble y maravilloso. Cristo les dijo: no lleven alforja, ni pan ni dinero. Este versículo es tan real para mí pues sin Cristo en aquellos días no sé si hubiera podido aguantar. En el tiempo de discusión espero que podamos ahondar sobre este asunto fundamental de la formación de los hombres y mujeres de Dios. Dios les mandó que no llevaran casi nada. Ni siquiera 2 túnicas. Ellos vestían las 2 túnicas y por la noche usaban una de ellas como sábana. Ni eso les dejó llevar. Pero más tarde no fue así. Una vez aprendida la lección de dependencia en Él, Jesús les envió de nuevo y esta vez se les permitió llevar otras cosas. El detalle está en Lucas capítulo 22, versículo 36, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una.
El mensaje no es que es malo tener posesiones o gozar de bienestar, no. El mensaje es que debemos aprender a depender de nuestro Dios para todo. Analicemos esto un poco más profundamente. Un hombre se ha convertido. Todo lo que conoce es la corriente de este mundo. Él estudia una carrera y espera que algún día su vida será igual o mejor que la de sus padres. En su mente, y ahora como cristiano, todo sigue igual, con la diferencia de que ahora tiene la ventaja de tener a Cristo. Sus planes son los mismos de antes y la bendición de Dios, él la percibe cuando todo aquello con lo que soñaba antes está pasándole satisfactoriamente. Es una persona que carece de esta experiencia de dependencia y en su iglesia posiblemente le dicen que espere de Cristo una mayor bendición económica, emocional y espiritual. Con cada día que pasa, mientras su autoestima y su justicia propia no sean pasadas por este momento especial con Cristo, será difícil que entienda cómo funciona el reino de Dios. Aún siendo cristiano, él encuentra satisfacción en servir al Señor en base a sus talentos y se considera a sí mismo una persona especial y bendecida porque Cristo está en él. Los hermanos a menudo aprecian su buen corazón y su capacidad de desprendimiento. Él usa sus talentos y su dinero para servir. Lastimosamente, la lección de los discípulos en Marcos 6 no la podrá aprender pues sus posesiones y el estar abrazado a su posición no le permiten ver más allá de las ayudas sociales y el agradecimiento por los talentos que Dios le ha dado. ¿Cómo puede un discípulo de clase media o alta experimentar esta lección de Marcos 6? Cuando entendí cuán bueno fue Jesucristo que me puso en ese camino, no pude más que arrodillarme y dar gracias por aquellos tiempos. El tiempo ha pasado, hoy no puedo decir que tengo abundancia económica, pero sí tengo más de lo que necesito. Sin embargo, algo falta de nuevo en mi vida y estoy seguro que de alguna forma debo encontrar la manera de volver a aquella dependencia completa en Él. ¿Qué quieres de Cristo? ¿Más bendiciones, más felicidad? ¿Más paz, o quieres pasar esta prueba para ir y predicar su mensaje? Comencemos nuestra discusión.